un poco principalmente hacia la noción de diseño universal de aprendizaje, pero para ello vamos a retomar una idea fundamental que tiene que ver justamente con la noción de inclusión, con esa noción con la que estuvimos cerrando la sesión pasada. Y en esa sesión pasada decíamos, bueno, que la inclusión eh, podemos apuntarla, podemos observar que se dirige hacia tres propósitos interesantes. El primero es la presencia, esto es que todos los alumnos y alumnas pueden tener una educación de calidad, que puedan tener acceso a la escuela y al currículum. Segundo, el aprendizaje, que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el mejor rendimiento que sea posible, considerando sus necesidades, sus características y también sus intereses. Y la participación, que tiene que ver con que todos los alumnos tienen oportunidades de participar en las experiencias de aprendizaje que ofrece la escuela. Convivir y sentirse perteneciente a la comunidad educativa. ¿Sí? Entonces, son estos tres aspectos muy importantes. El primero, que tiene que ver con la presencia, el segundo, con el aprendizaje y el tercero, con la participación. Muy bien, pues bueno, retomamos esta idea y retomamos esta idea para enfocarnos en una noción que es justamente parte de la noción que nos cita esta tarde, que tiene que ver con la noción de diseño universal de aprendizaje, el famoso DUA. Entonces, voy a pedirles a todas y a todos, si seguramente han escuchado, muy posiblemente han escuchado este término ya con anterioridad en su práctica docente, en algunos cursos de capacitación o en algunas actividades de formación, en muchas ocasiones de la propia Secretaría de Educación Pública u de otras instancias. Entonces, no sé si podamos escribir en nuestro chat, si podamos tomarnos unos 3 o 4 minutos para que todos podamos escribir en nuestro chat qué entendemos por diseño universal de aprendizaje. Es decir, desde su práctica, desde sus experiencias previas, ¿qué podrían entender ustedes? No necesariamente tiene que ser una definición que provenga de algún autor en lo específico, pero ¿a qué nos llama esta idea? Si es posible que tengamos ya alguna experiencia previa. Quienes deseen compartirlo, vamos a dar unos 3 o 4 minutos para que escribamos justamente en el chat qué entendemos por diseño universal de aprendizaje. Adelante, por favor, les pido que todos participen y que nos escriban en el chat su propuesta, su definición, su preconcepto o la idea que imprime en su mente este término, diseño universal de aprendizaje. Por favor, si son tan amables, vamos a dar un tiempo de 4 minutos para ello. Muy buenas tardes a todos. Tenemos entonces 4 minutos para hacer esta actividad.
Muy bien, hemos dado un tiempo para poder reflexionar, para poder escribir algunas ideas que tienen que ver justamente con esta primera definición. Y bueno, agradezco a todas y a todos ustedes que amablemente nos están escribiendo. Ramsés nos dice que son las diferentes formas de aprender, de poner atención y a convivir en una sociedad. Soledad nos dice que es el enfoque de enseñanza flexible que brinda a todos los estudiantes las mismas oportunidades de aprender. José Domingo nos dice que es el desarrollo de entornos de aprendizaje creados para que todos los alumnos puedan acceder al aprendizaje esperado. Gabriela Isabel nos dice que es la capacidad de brindar herramientas de manera equitativa para brindar las mismas oportunidades, para dar las mismas oportunidades, tomando en cuenta sus necesidades y también sus intereses. Muy bien. Gabriela Miset nos dice que se trata de un enfoque de enseñanza que se caracteriza por su flexibilidad para permitir que todos los alumnos tengan igualdad de oportunidades para aprender. Y Astrid nos habla también de que es un modelo de enseñanza tomando en cuenta todas las barreras de aprendizaje de los alumnos. Pues bueno, agradezco mucho estas ideas, estas definiciones, estas primeras ideas que ustedes nos están escribiendo, porque ya nos están diciendo bastante de lo que nosotros entendemos por un diseño universal de aprendizaje. Bueno, entonces, si ustedes me permiten, ahora voy a poner un video. Es un video muy breve. Rosa María Llanos, muchas gracias. Nos dice, son estrategias de aprendizaje. Vamos entonces a ver un video breve sobre, en una primera idea, en una primera noción, qué podemos entender por diseño universal de aprendizaje. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a poner un video. Les voy a agradecer mucho si todas y todos ustedes me comentan si se puede observar de manera correcta. Voy a ponerlo en grande. Vamos a dar unos segundos nada más. Y les agradezco mucho si me confirman si se puede observar, si ustedes lo pueden observar allá en casa de manera correcta. Sí se puede observar, maestro. Sí se puede observar. Muy bien, entonces voy a darle play a este video de 5 minutos. Les pido mucho su atención para que todos podamos observar de qué trata, porque vamos a discutirlo un poquito. ¿Ok? Ahí va. ¿Una tortilla? Sí, detalle especial porque sabía que usted quería. Una clase con diferentes grupos de estudiantes. Lo mismo ocurre con este otro maestro y con esta otra, con la mayoría de ellos. En realidad, las investigaciones muestran que la manera en que cada uno aprende son tan diferentes como las huellas digitales. ¿Qué significado tiene esto para los profesores de hoy en día? Las clases son muy diferentes y, por lo tanto, el currículum debe diseñarse desde un principio adaptándose a la diversidad. El diseño universal para el aprendizaje es un enfoque gracias al cual los planes de estudios pueden reducir al mínimo las barreras y maximizar el aprendizaje de todos los estudiantes. ¡Wow! Esto es un concepto fantástico. Diseño universal para el aprendizaje. Vamos a analizarlo un poco más. Déjame pensar acerca de la palabra universal. Por universal nos referimos al plan de estudios que puede ser utilizado y comprendido por todos. Que en cada clase, cada alumno pueda adaptar sus conocimientos previos, sus puntos fuertes, sus necesidades y sus propios intereses. El currículum debe proporcionar auténticas oportunidades de aprendizaje para cada uno de sus estudiantes. Ahora, déjame pensar en la palabra aprendizaje. No es la única cosa. La neurociencia nos dice que nuestro cerebro tiene 3 grandes redes. Una para el reconocimiento, el qué del aprendizaje. Una para las habilidades y las estrategias, el cómo del aprendizaje. Y una para la atención y la priorización, el porqué del aprendizaje. Los estudiantes necesitan participar del conocimiento, de las habilidades
y ser entusiastas del aprendizaje. Y para ayudarlos, un currículum necesita de estas tres cosas. Pero todos los estudiantes son únicos y no sirve una única medida para todos. Entonces, ¿cómo podemos crear un currículum que motive y ayude a los diversos estudiantes? Y aquí es donde aparece la palabra diseño. Un diseño universal está planteado para ser flexible y acomodarse a todo tipo de usuarios, con o sin discapacidad. Si se diseña pensando en los que están en los límites, el diseño será beneficioso para todos. Los pasos rebajados y las usan las personas en silla de ruedas, pero también las personas que van con carros de la compra y aquellas personas que van en bicicleta. Los subtítulos en la televisión sirven para las personas sordas, pero también para las personas que están aprendiendo inglés, las que están en el gimnasio y parejas que se duermen a diferentes horas. TUA cogió esta idea y la aplicó al diseño de un currículum que TUA va más allá de la simple flexibilidad, porque necesitamos construir desde los apoyos y los medios. ¿Y cómo puede el enfoque de TUA conseguir que los objetivos de aprendizaje, la metodología, los materiales y la evaluación sirvan para todos? La primera pregunta que debes hacerte es: ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero que mis estudiantes conozcan? ¿Cómo conseguir que estén motivados para ello? Después, debes preguntar: ¿qué barreras pueden interferir en los alumnos en la búsqueda de estos objetivos? Puedes eliminar las barreras usando los tres principios de DUA, creando maneras flexibles para que cada alumno pueda progresar de manera individual. Proporcionar múltiples formas de representación. Presenta los contenidos y la información en múltiples formatos y proporciona distintos apoyos. Usa gráficos y animación. Destaca las ideas principales. Activa el conocimiento previo y proporciona un vocabulario de ayuda para los contenidos que están enseñando. Proporciona múltiples formas para la acción y la expresión. Da a los estudiantes múltiples opciones para que expresen lo que ellos saben y proporciona modelos, feedback y apoyo para los diferentes niveles de competencia. Proporciona múltiples formas de participar. Lo que motiva a un estudiante no sirve con otro. Da a los estudiantes opciones que favorezcan sus intereses y su autonomía. Ayúdales cuando corran riesgos a aprender de los errores. Si les gusta aprender, ellos persistirán en sus retos. Y recuerda, ten siempre presentes los objetivos de aprendizaje. Supera las barreras causadas por el currículum y mantén el nivel de desafío que debe. Y esto es todo. Ok. Un rápido repaso. Muestra la información de diferentes maneras. Permite a los estudiantes centrarse en las tareas de aprendizaje y demostrar lo que ellos saben de diferentes maneras. Y ofrece varias formas de involucrar a los estudiantes en mantener su educación. Diseño universal para el aprendizaje proporciona oportunidades de aprendizaje para todos. Para más información sobre TUA, visita www.cas.org. Muy bien, pues bueno, ahí tenemos justamente esta primera aproximación que tenemos sobre el DUA en este video, que ya nos da algunas ideas, pero que ahora vamos a tener la oportunidad de poder profundizar. Les agradezco mucho si me confirman si esta presentación se puede observar, si todos la pueden observar desde casa. ¿Sí, correcto? ¿Se puede observar? Sí, sí se observa. Correcto. Sí, maestro. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a comenzar justamente con estas primeras ideas sobre el diseño universal de aprendizaje y vamos a hablar de dónde parte, cuál es su origen. Bueno, pues el origen es justamente un principio que se estudia en el ámbito de la neuroeducación o de la neurología y que le llamamos principio de accesibilidad cognitiva, entendido justamente como un término que implica que las personas entienden el significado de los entornos y objetos mismos. O, dicho de otra manera, desde el ámbito de la psicología educativa, que las personas pueden conocer y comprender. Ahora,
esto es muy reciente porque apenas en el año 2015, en el Foro Mundial sobre Educación organizado por la UNESCO, pues se instó a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, a buscar justamente una educación que pueda ser para todos, pero que pueda ser de calidad y donde se dispense a grupos marginados y excluidos, como inclusive podríamos decir que es el caso de personas con algún tipo de discapacidad, que puede ser física, que puede ser cognitiva o que puede deberse a otro tipo de situación. Entonces, la inclusión educativa, podríamos decir que se define en 3 dimensiones: en la presencia, en la participación y en el éxito educativo. De tal manera que el logro de un aprendizaje y un rendimiento, pues son ineludibles para el proceso inclusivo, para que este proceso inclusivo pueda desarrollarse en toda su extensión. Eso es el nombre de diseño universal para el aprendizaje, que proviene de este término en inglés, Universal Designs for Learning. Es un término que surge en el Centro justamente de Asistencia Tecnológica, el CAST, en Massachusetts, en Estados Unidos. Y más o menos surge en los años 90, y ahí Orchitz y McLean en 1998 dan esta definición. Nos dicen, bueno, es el diseño de materiales y de actividades didácticos que permiten que los objetivos de aprendizaje puedan ser alcanzables por los individuos con diferencias en sus capacidades. ¿Para qué? Para ver, para oír, para hablar, para moverse, para leer, para escribir, para entender la lengua, para prestar atención, para organizarse, para participar y para recordar. Así es como surge el concepto. Ahora, este diseño universal de aprendizaje en educación, pues en la actualidad lo podemos entender como un conjunto de pautas de diseño del currículum que son útiles ¿para qué? Para poder desarrollar contenidos, para poder desarrollar metodologías, para poder construir, para poder diseñar actividades que puedan facilitar el logro de los objetivos de aprendizaje de todos los alumnos. Y esto es muy importante. Independientemente, ¿sí?, de las características físicas, cognitivas o emocionales. Y bueno, ¿qué logramos con ello? Pues bueno, lo que logramos con ello es que este tipo de diseño va a transformar las clases en espacios que puedan ser inclusivos, donde todos los alumnos puedan aprender y puedan progresar a su ritmo, según sus necesidades. Entonces, este DUA al que estamos haciendo referencia plantea 3 ejes de actuación. El primero es el poder facilitar múltiples opciones de representación de la información. Y esto es muy importante porque ya desde los años 80 hay una serie de teorías en el ámbito de la pedagogía, en el ámbito de la semiótica, que nos habla de la importancia del símbolo, de su representación con relación a los propios procesos de aprendizaje. Por otro lado, ofrece diferentes opciones de acción y de expresión a los alumnos para poder alcanzar los objetivos planteados, para poder alcanzar los aprendizajes esperados. Y tercero, finalmente, fomentar la motivación, la participación en la clase. Estos son 3 aspectos fundamentales. Bueno, entonces, ¿a qué hace referencia el DUA? Pues por una parte a los estilos de aprendizaje. Por otra parte, a las teorías de inteligencias múltiples,
a las teorías constructivistas de Vygotsky, de Ausubel, a los trabajos o a las teorías postconstructivistas de Kagan, de Goleman, de Maturana, entre otros. Entonces vamos a tener aquí una actividad adicional donde voy a pedirles a todos y a todos si alguien puede elegir uno de estos términos: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, los trabajos de Vygotsky, de Ausubel, de Kagan, de Goleman, de Maturana, y nos puede escribir en el chat un poquito en qué consiste. Sabemos que estas son teorías muy amplias, pero tal vez podamos compartir alguna idea esencial de estas teorías, de tal manera que todos podamos, a través de este chat de ideas, digamos, podamos compartir algunas nociones para que todos podamos retomar parte de estas ideas y redefinir y establecer algunos de los principios fundamentales del DUA. Entonces voy a pedirles, si son tan amables, si eligen uno de estos conceptos, alguna de estas ideas, tanto de Vygotsky, de Ausubel, de inteligencias múltiples, de los estilos de aprendizaje de Kagan, de Goleman o de Maturana, y las escribimos en el chat. Algunas de estas ideas, por cierto, las vimos el día de ayer en nuestro curso. Entonces vamos a dar un tiempo de 5 o 6 minutos para que todos podamos participar y hacemos esta invitación si son tan amables. Voy a dejar un momento de compartir para poder dar atención a algunas personas que desean ingresar con nosotros. Entonces, adelante, por favor, si son tan amables.
Muy bien. Hemos dejado entonces ya un tiempo justamente para poder escribir algunas de estas ideas. Me encanta mucho el poder observar que todos ustedes han podido escribirnos algunas de sus reflexiones. Creo que esto enriquece bastante. Pero si ustedes me permiten, creo que sería muy interesante el podernos escuchar. Entonces, además de lo que muy generosamente cada uno de ustedes nos ha escrito en el chat, si ustedes me permiten, dejamos un espacio para poder dialogar sobre estas primeras ideas y este espacio consistirá justamente en hacer la pregunta sobre los estilos de aprendizaje que muy amablemente ustedes ya nos han compartido. Voy a dar lectura entonces justamente a lo que ustedes amablemente nos han escrito. Nos escribe justamente Francisco, dice, sí, concuerdo que el diseño universal toma en cuenta los estilos de aprendizaje para valorar las fortalezas que tienen los alumnos en cuestión del aprendizaje y los diferentes tipos de inteligencias. Se detectan las barreras que obstruyen el paso de los conocimientos mediante sus tres principios. Astrid nos dice, bueno, las inteligencias múltiples, Garner, la inteligencia no es un conjunto unitario. Las personas somos capaces de desarrollar diferentes formas o tipos de inteligencia. Ramsés nos dice, estilos de aprendizaje es un proceso que, que relaciona de un nuevo conocimiento con la estructura cognitiva que la persona ya, que la persona se aprende. Perfecto. Bueno, aquí es muy importante mencionar que de hecho, debido a esta noción de inteligencias múltiples, es que nosotros podemos también comentar que hay distintas maneras de poder recibir la información, de poder procesar la información que aparece del medio exterior, de tal manera que, pues bueno, como consecuencia de ello tenemos distintas maneras de aprender. Hay diferentes estilos de aprendizaje. Gabriela nos dice, bueno, Ausubel y su teoría del aprendizaje significativo. De manera general, la teoría nos habla de tomar en cuenta los saberes previos del alumno. Propone una metodología del aprendizaje en el cual puede ser visto de la siguiente manera. La suma de un concepto existente más la información nueva da como resultado un concepto modificado. Muy bien, excelente, una definición muy interesante la que nos propone Gabriela. Astrid nos dice, bueno, la teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. Gabriela Isabel nos dice que los estilos de aprendizaje son las diferentes maneras en que los educandos perciben, interaccionan y responden a los diferentes ambientes de aprendizaje. Determina, entre otras cosas, por medio de qué actividades y sentidos se retiene la información con mayor facilidad. Muchas gracias a todos y a todas por su participación. Su participación, desde luego, que enriquece la discusión, la conversación en este curso. Y bueno, si ustedes me permiten de manera muy breve, simplemente para complementar muchas de las ideas que aquí ya se han tratado, me permito mencionar que el trabajo justamente de Kagan, de Goleman y de Maturana son parte de lo que el día de ayer tuvimos oportunidad de ver. Les pido un minuto, por favor, si son tan amables. Muy bien, entonces,
estas teorías de Kagan, que tienen que ver justamente con el desarrollo del trabajo cooperativo, Daniel Goleman, Richard Davidson, que estuvimos citando justamente el día de ayer con respecto a la educación emocional maturana, también que lo estuvimos citando, pues hacen referencia a que hay que considerar varios aspectos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay que considerar varios aspectos en cómo nosotros entendemos el aprendizaje y en cómo definimos la noción de lo que llamamos de quién aprende. Ahora, no solamente ello, porque el diseño universal de aprendizaje también tiene como esencia el poder lograr que el aprendizaje pueda ser para todos. Y creo que eso se puede ejemplificar de una manera interesante en esta lámina. Si ustedes observan esta lámina con mucho detenimiento, les invito a hacerlo. A ver, ¿quién podría describirnos esta lámina un poquito? Que de hecho es una lámina de integración. Les pido que observen esta lámina y ahora voy a pasar una lámina más, si son tan amables. Si ya lo observaron, ahora voy a pasar esta otra lámina. Observen, por favor, las diferencias con respecto a la primera. ¿Ya está? Muy bien. ¿A quién le gustaría participar? ¿Quién podría dar una primera lectura de estas dos láminas, si son tan amables, de la diferencia entre estas dos láminas? Yo, maestro, Ah, por creo favor, adelante. que la verdad son imágenes muy interesantes, incluso tiernas, la verdad, porque en la primer lámina nos comenta que ese animalito, el puercoespín, me parece que es también quiere un sombrero de globo, pero pues evidentemente se quedan, bueno, me quedo yo viendo o pensando, lo vas a romper, ¿no? Y cómo le dan en esta segunda lámina las herramientas para que él también pueda tener este globito y pueda disfrutar también de estas mismas oportunidades. Y creo que en el caso de llevándolo ya en educación, es lo mismo. Era lo que hablábamos de la inclusión, de cómo brindar las herramientas para que todos tengan estas mismas oportunidades y puedan disfrutar de los mismos beneficios sin importar sus características de manera general. Entonces, la verdad, a mí me pareció muy tierno y muy reflexivo el hecho de cómo dos imágenes te pueden decir muchísimo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Le agradezco mucho su participación. ¿Alguien más le gustaría comentarnos la diferencia que observa entre las dos imágenes? Paso nuevamente la primera imagen. Después paso la segunda imagen. ¿Alguien más le gustaría compartirnos, además de Gabriela? ¿Otro compañero o compañero más? Bueno, es, Por favor, bueno, Astrid, adelante. considero yo que es la solución, ¿no? Al fin de cuentas, si nosotros lo aterrizamos a un grupo, es la diversidad. Y no porque tengamos un niño con ciertas características, vamos a dejar de incluirlo. En este caso, pues los sombreros de globo, ¿no? Fue una solución al, al problema, por así decir, que es el puercoespín tenía. No podía tener un globo totalmente fijado a su cabeza, pero la solución fue uno con helio, ¿no? La idea o la finalidad se logró, se incluyó. Muy bien, Astrid, exacto. Entonces, esta es parte de la labor que buscamos como maestras y como maestros.
el primero, reconocer esa diversidad en el salón de clase. Y segundo, el encontrar estrategias para que esa diversidad, para que todos puedan desarrollar su aprendizaje. Entendiendo, desde luego, que cada uno aprende de manera distinta. Entonces, el primer planteamiento, un planteamiento fuerte, es que no hay un modelo único de estudiante. No hay un modelo único de estudiante. Segundo, todos los niños y las niñas pueden aprender juntos. Tercero, las prácticas de enseñanza deben de reconocer los diversos tipos de estudiantes. Cuarto, no hay una única manera de aprender. Y quinto, la educación es para todos. Bueno, entonces, con base a lo anterior, hay que trabajar en el desarrollo justamente de 3 tipos de redes. El primero es las redes de reconocimiento, que nosotros podemos entender el qué del aprendizaje, ¿sí? Segundo, las redes estratégicas, el cómo del aprendizaje. Tercero, las redes afectivas, el porqué del aprendizaje. Bueno, cuando nos referimos a las redes de reconocimiento, nos estamos refiriendo un poco a cómo podemos recabar la información y poder también categorizar lo que vemos, lo que oímos, lo que podemos leer. Las letras de identificación, las palabras o inclusive el estilo de un autor sobre distintas tareas de reconocimiento. Ahora, cuando hablamos de redes estratégicas, el cómo del aprendizaje, nos estamos refiriendo a la planificación, a la ejecución de tareas, a la forma de organizar y de expresar nuestras ideas. De escribir un ensayo o de resolver un problema de matemáticas como tareas estratégicas. Y tercero, el porqué del aprendizaje, pues nos estamos refiriendo a cómo los alumnos se pueden comprometer, a cómo los alumnos se pueden motivar, cómo se desafían o cómo se puede interesar a los estudiantes. Bueno, entonces, esto nos permite tener algunas pautas que pueden ser interesantes, ¿sí? Algunas pautas de un diseño universal para el aprendizaje, y estas pautas que podemos ligarlas a 3 categorías. La primera es el proporcionar múltiples formas de compromiso. Esto está ligado, desde luego, a las redes afectivas, al porqué de aprendizaje. La segunda categoría es el proporcionar múltiples formas de representación, que está ligado al qué del aprendizaje. Tercero, el proporcionar múltiples formas de acción y de expresión, que está ligado al cómo del aprendizaje. Ahora, esto en 4 diferentes momentos. Primer momento de acceso, un segundo momento de construcción, un tercer momento de internalización y un cuarto momento como meta. Como acceso, voy a referirme en cada una de las categorías. Primero, con respecto a las múltiples formas de compromiso, pues bueno, el acceso es captar el interés. Segundo, el poder mantener el esfuerzo y la persistencia. Tercero, la autorregulación. Y finalmente, alcanzar como meta en esos aprendices expertos que sean decididos y que estén motivados. En la segunda categoría, que tiene que ver en proporcionar múltiples formas de representación, cuando nos referimos al qué del aprendizaje, pues tenemos el acceso primero, la percepción. En la construcción nos estamos refiriendo al lenguaje y los símbolos. Y después, en una tercera etapa, a desarrollar la comprensión. ¿Qué buscamos desarrollar en ello? Que sean ingeniosos, que sean conocedores
que sean ingeniosos y también conocedores. Esa es parte justamente de lo que buscamos con ello. Después tenemos una tercera categoría, y en esta tercera categoría lo que tenemos un poco son el poder proporcionar múltiples formas de acción y de expresión. Recordemos el cómo del aprendizaje. Pues primero la acción física de acceso. Opciones para la expresión y la comunicación. Tercero, proporcionar opciones para la función ejecutiva. ¿Qué buscamos alcanzar? ¿Cuál es la meta con ello? Pues que puedan ser estratégicos, pero también dirigidos y encaminados a una meta establecida. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno de estos tres tipos de redes. Vamos a referirnos ahora a las redes afectivas, que en cierta medida ya desde el día de ayer hemos hablado un poquito de ellas. Recordemos que cuando nos referimos a las redes afectivas estamos hablando del porqué del aprendizaje. Y entonces tenemos que pensar en varias opciones. Primero es opciones para generar interés, para despertar curiosidad. Pues hay que buscar retos, conflictos cognitivos, desafíos. Opciones para poder sostener el esfuerzo y la persistencia. Hay que buscar medios de pensamiento con un determinado fin. Hay que planificar. Y desde luego, opciones para la autorregulación, para poder desarrollar una evaluación auténtica, una auto y coevaluación, para poder alcanzar en los procesos de evaluación, incluir los procesos metacognitivos, la metacognición, los diarios de aprendizaje, la escalera. ¿Para qué? Para buscar que nuestros alumnos se encuentren motivados, que nuestros alumnos se encuentren decididos. Y claro, un aspecto que aquí es muy interesante mencionar, si recordamos del modelo educativo pasado, se hablaba de las distintas dimensiones socioemocionales. Bueno, pues una manera de construir parte de estas redes afectivas es justamente alcanzar, contribuir a desarrollar una gestión emocional en las diferentes dimensiones socioemocionales. Entonces, ¿qué hay que considerar? Bueno, pues hay que considerar justamente aquello que se piensa y que se siente. Pero ligado ¿a qué? Aquello que se oye, aquello que se ve, aquello que se dice, aquello que se hace. Y este mapa tan bonito que aparece, que por cierto está aquí, la liga, donde ustedes pueden encontrarlo, es justamente el mapa de la empatía. ¿Sí? Que nos habla un poco de qué podemos hacer como maestros y qué pueden hacer nuestros alumnos. Ahora, esto también está ligado al propio pensamiento del niño, ¿sí? Y un aspecto que hay que considerar es el hecho de buscar una gran variedad de ejercicios, una gran variedad de actividades que permita desarrollar nuevas y variadas rutinas de pensamiento. Veo, pienso y me pregunto. Antes pensaba, ahora pienso. Puedo asociar el color, el símbolo y la imagen. Pienso, me interesa, investigo, por mencionar algunos de ellos. Y recordar un aspecto muy importante. Recordemos, la diversidad es la riqueza del salón de clase. Entonces, no hagamos lo que esa maestra está haciendo en esta imagen, que es a diferentes maneras de pensar, a diferentes maneras de percibir, a diferentes maneras de sentir. Las está haciendo todas bajo un mismo molde y único molde. Y bueno, para ello les invito a leer
esta revista ventanaabierta.es, la revista española, que tiene una sección de rutinas de pensamiento muy interesante. Ahora, sobre esto hay varias propuestas pedagógicas, ¿sí? Muchas de estas propuestas están ligadas al juego, al aprendizaje basado en juegos. Ahí podemos encontrar la gamificación, el escape room, el Recog Edu, pero también otras están ligadas al Flipped Classroom, al aprendizaje invertido, al aprendizaje servicio, ¿sí? De tal manera que estas propuestas pedagógicas, por una parte, utilizar más la noción de juego, por otra parte, el aprendizaje-servicio, que permite tener al alumno en contacto directo con su contexto y que esas actividades escolares, esas actividades que se realizan en la escuela, forman parte de un contexto real en el que viven los estudiantes. Bueno, pues hay que considerar estas propuestas pedagógicas para enriquecer nuestras actividades. Ahora, habíamos comentado que así como había redes afectivas, también tenemos redes de reconocimiento, ¿sí? Estas redes de reconocimiento que las podemos construir generando opciones, por ejemplo, para la percepción, para poder presentar la información por distintas vías, considerando justamente la teoría de las inteligencias múltiples, el poder generar varias opciones para el lenguaje, para las expresiones matemáticas y simbólicas, por ejemplo, como el Arasat, ¿sí? Ahora, así como está el Arasat, podemos encontrar muchas otras opciones en los diferentes niveles de formación, tanto de formación básica como media superior. Podemos utilizar matemática, podemos utilizar PET, podemos utilizar diferentes metodologías que permitan que los alumnos, las alumnas, construyan y reconstruyan sus conceptos matemáticos y además puedan representarlos. Podemos utilizar metodologías como Montessori, podemos utilizar metodologías como Singapur, que son muy interesantes y que incorporan diferentes maneras de representar los conceptos matemáticos. También tenemos que considerar opciones para la comprensión, para desarrollar una lectura fácil, para utilizar organizadores gráficos que en muchas ocasiones le permiten dar claridad al significado, inclusive de las palabras. Y desde luego también tenemos redes estratégicas, ¿sí? Estas redes estratégicas donde el aprendizaje pues se va construyendo en el momento en que el alumno, la alumna va interactuando con la información, va transformando esa información, ¿sí? En conceptos, en conocimiento, en bases para posteriormente desarrollar habilidades y actitudes. Entonces, a esto le podemos llamar las redes estratégicas. Esas redes estratégicas que las construimos a través de ¿qué? A través de generar opciones para la acción física, para la accesibilidad y distintas tecnologías asistidas, en su caso, opciones para la expresión y la comunicación, el poder utilizar distintos lenguajes y sistemas de representación, el poder presentar, ¿sí? Productos, exposiciones ante una audiencia, entre los compañeros de clase, el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? El poder crear opciones para funciones ejecutivas, considerando la neurodiversidad, la restauración, la compensación, los planes cognitivos. Es decir, el poder enfocar al estudiante siempre orientándolo a cumplir sus metas. Bueno, sobre esto hay varias estrategias pedagógicas. El mobile learning es una estrategia que de hecho en este periodo de pandemia incrementó de manera importante su uso. El poder utilizar las nuevas tecnologías de la información, del conocimiento, de emprendedurismo y participación
las nuevas tecnologías para el aprendizaje, el poder desarrollar ese pensamiento computacional a través del uso de algoritmos, a través del uso de la computación y desde luego el poder favorecer, el poder propiciar la cultura del pensamiento en el salón de clase. Entonces, estos son elementos que van a ser importantes, son elementos que van a ser, diría yo inclusive, hasta cierto grado fundamentales con respecto al diseño universal del aprendizaje. Pero bueno, nuestro curso se llama Diseño Universal de Aprendizaje y Proyectos Transversales. Y esto se debe en cierta medida a que en el ámbito educativo, algunos especialistas han encontrado que una manera justamente de incluir, de poder desarrollar diseños universales de aprendizaje es también considerando aspectos tan importantes como la transversalidad. Es decir, que se ha encontrado esa conexión tan interesante en que ese aprendizaje justamente que se opone a las barreras, ese aprendizaje que es para todos, ese aprendizaje, ese diseño de aprendizaje que considera las características, las habilidades, los saberes, las actitudes de los estudiantes en diversidad, pues resulta ser que también es un aprendizaje transversal. Y entonces, me gustaría que todos allá en casa pudiéramos escribir de manera muy breve qué entendemos por transversalidad. Inclusive, podemos recurrir a algún texto, podemos recurrir a algún medio informativo, podemos recurrir inclusive a nuestra computadora para poder compartir una primera idea de lo que nosotros entendemos por transversalidad. Les invito entonces a que lo hagamos desde casa y damos nuevamente un tiempo de 3 o 4 minutos. Ahora no le pedimos que lo escriban necesariamente en el chat, sino que más bien pedimos a todos y a todas ustedes que lo escribamos en nuestras notas, en nuestra hoja en blanco, allá en casa, en nuestro cuaderno, para que podamos compartirlo de viva voz en 2 o 3 minutos. Tal vez unos 3 minutos, si están de acuerdo, damos de tiempo y continuamos nuestra conversación, pero ahora para discutir el concepto de transversalidad. Les invito a todas y a todos ustedes a que lo hagan desde casa, por favor.
Muy bien. Bueno, creo que ya estamos en condiciones de continuar. Soledad, no sé si le gusta compartirnos su idea sobre transversalidad, por favor, si es tan amable. Perdón, ha levantado la mano antes José Gustavo, entonces si no tiene inconveniente, Soledad, adelante José Gustavo y si gusta después Soledad, por favor. Pues, por ejemplo, la transversalidad sería, por ejemplo, yo lo he visto así, lo he compartido así, de una manera como compartir o apoyar otras áreas digamos, de la formación o de la educación, de la educación para los jóvenes. Yo veo la transversalidad como exactamente como apoyo y pues, por ejemplo, no sé, que la psicología pueda ayudar o que el departamento psicológico pueda ayudar a un joven con problemas, no sé, de déficit de atención o con problemas de aprendizaje por ejemplo, para el aprendizaje de matemáticas. Muy bien. Esta idea es muy interesante, de hecho, el poder observar cómo el planteamiento que hacemos a una problemática, a un problema, pues no es únicamente correspondiente a un campo conceptual, a un campo de desarrollo, sino que implica en muchas ocasiones su solución una mayor diversidad de campos de estudio. Muchas gracias, José Gustavo. El segundo a levantar la mano fue Francisco y después Ramsés. Entonces, si están de acuerdo, escuchemos a Francisco y a Ramsés, por favor. Sí, sí, gracias. Para mí lo que significa la transversalidad es enfocada más bien como un tipo de enseñanza que debe estar basado en objetivos, contenidos y principios con ese enfoque pedagógico, pero no desde una manera aislada, sino que debe de estar como compartida con otra rama del saber, si se puede decir así. Un ejemplo de ello lo veíamos en el consejo técnico de ahora, digamos, estaba que en preescolar quieren trabajar el proyecto del zoológico, pero con un enfoque transversal. Es decir, sí la temática del zoológico, pero por ejemplo, abordando también lo que es lenguaje y comunicación, digamos, trabajando la descripción de algún animal del zoológico o en el caso de las matemáticas para la seriación numérica de algún animal que esté en un corral. Así, ¿no? Más o menos, que tenga ese enfoque pedagógico, no desde una forma aislada, sino que tiene que estar compartida con otras áreas, si se puede decir así. Muchas gracias, Francisco. Creo que lo que usted nos comenta enriquece mucho el diálogo, porque esa interacción, esa interdisciplinaridad, pues se busca que no sea solamente una disciplina para analizar un tema, un problema, sino que requiere la cooperación, la colaboración de diferentes ámbitos de estudio. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Ramsés y si están de acuerdo terminamos con Astrid. Ramsés, adelante, por favor, si es tan amable. Con Rosa María terminamos. Bueno, lo que yo entiendo por transversalidad y lo he aplicado, puede ser como el medio por el cual se busca la oportunidad para aprender a integrar las múltiples maneras de aprendizaje, de tal manera para desarrollar una idea con las diferentes soluciones. Y esto lo relacionamos en lo que es en el aula de clases. Identificas entre tu variedad de alumnos cómo puedes hacer llegar la idea principal a cada uno de ellos.
y así también uno los escucha y ve si en verdad sí les está llegando la idea principal, por así decirlo. Muchas gracias, Ramsés. Muy, muy, muy interesante. Antes de dar otro comentario, si les parece bien, vamos a escuchar a Astrid. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Creo también que la transversalidad no es nada más el que todos los alumnos aprendan, sino, bueno, en lo personal considero, ya como yo lo he aplicado, es como interdisciplinario. Voy a trabajar matemáticas o mi campo principal, en este caso hablando de preescolar, es matemáticas, pero puedo trabajar de manera transversal lenguaje y comunicación, puedo trabajar de manera transversal educación socioemocional, puedo trabajar también cultura y vida social. Son como trabajar a la par diferentes asignaturas, por llamarlo así, en los otros niveles, con la principal, tratando de que puedan ser homogeneizadas todas y que al final el aprendizaje sea más enriquecedor para el alumno. Muy bien, muchísimas gracias, Astrid. Muchas, muchas gracias. Cerramos esta participación con Gabriela. Por favor, adelante. Bueno, yo considero que la transversalidad, como ya mencionaron los maestros, sí se lleva a cabo en las escuelas con las materias, con los ámbitos cognitivos, pero también considero que se puede llevar dentro de la formación del propio alumno. Es decir, no nada más irnos a qué aprendizajes esperados dentro de nuestro plan curricular tuvieron, sino también cómo crecieron como personas con estas mismas actividades, con estos mismos temas, para que precisamente esto busca mirar una forma de aprender de manera más amplia. Entonces, se llevaría tanto el ámbito cognitivo bueno, sí, el ámbito cognitivo, así como la formación como tal del alumno, como ser social. Muy bien, muchas gracias. Es decir, no solamente la transversalidad nos enriquece en la manera en la cual construimos nuestro conocimiento, sino también hay otros aspectos en esta construcción que fortalecen los vínculos entre los estudiantes y la propia construcción, diría yo, inclusive personalidad de los estudiantes. Pero bueno, de antemano agradezco a todas y a todos ustedes su participación en esta primera reflexión sobre la transversalidad. Voy a utilizar esta presentación donde hablamos justamente de este concepto. Hablamos sobre qué entendemos por transdisciplinaridad. Por transversalidad. Y bueno, le llamé justamente transversalidad y currículum. ¿Sí? En una primera instancia lo podemos entender como una estrategia que alguien podría llamarla inclusive una estrategia de diseño curricular que se utiliza para lograr una formación que es integral, que es pertinente del estudiante y que considera contenidos científicos, culturales, éticos y estéticos, relevantes, valiosos y necesarios para la vida y la convivencia, que pueden potencializar las habilidades intelectuales y humanas y que van justamente configurando en su conjunto al ciudadano que la sociedad requiere. Ahora, ¿qué podemos decir? Que cuando nosotros incorporamos la transversalidad a nuestra práctica docente, pues la favorece e inclusive impulsa el trabajo colegiado docente de manera sistemática. Entonces, la transversalidad pues se convierte en una estrategia que es fundamental para poder articular contenidos escolares
desde una perspectiva interdisciplinar. Cuando nosotros tomamos problemas, elegimos temas y los vamos abordando desde distintas áreas del conocimiento. ¿Qué es lo que vamos logrando con ello? Pues vamos tratando de construir y reconstruir una explicación más integral con el apoyo de cuerpos teóricos y metodológicos que forman parte del currículum. Ahora, esta transversalidad a la que estamos citando se observa en la definición y en la organización de los perfiles de egreso. ¿Por qué? Porque establecemos aprendizajes esperados, aprendizajes clave, que deberían de conformar la formación del nivel básico, del nivel medio superior, y que van siempre guardando una relación gradual con respecto a la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, y por otra parte, favoreciendo en la educación media superior el desarrollo de las competencias que se establecen en algo que llamamos el marco curricular común. Es decir, el desarrollo de esas competencias genéricas, disciplinares, generales y específicas y profesionales básicas. Podríamos decir desde la didáctica que la transversalidad pues va a constituir una forma de poder contextualizar, de poder relacionar ese contenido escolar que aparece en los planes y programas de estudio con la realidad que vive el estudiante, con el contexto en que el estudiante vive. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de la construcción de aprendizajes necesarios para la vida y para poderlos aplicar en la solución de problemas que sean relevantes, que sean pertinentes, que sean importantes para los alumnos, entendidos como parte de una sociedad local, en su región, en su localidad, nacional, en su país y mundial. ¿Qué se busca con ello? Pues tener un mayor equilibrio entre la formación teórica y práctica. Y recordemos que esta es una de las dificultades que en muchos campos de estudio se presentan, el que aquello que se aprende en la escuela pues forme parte, sea una herramienta valiosa para la resolución de problemas a los que se enfrenta el alumno en su vida cotidiana. Es decir, que aquello que se aprenda en la escuela también pueda ser útil. Y bueno, esta transversalidad curricular pues está muy ligada en las instituciones educativas, por una parte, a poder crear orientaciones metodológicas sobre cómo se desea formar y qué habilidades, conocimientos y actitudes se desean construir en los estudiantes. Por un lado. Por otra parte, en cómo construimos esas habilidades, esos conocimientos, esos saberes, esas actitudes a través de los procesos de docencia, de enseñanza y desde luego cómo formamos a las y a los maestros que los llevan en práctica. ¿Qué es lo que se busca con ello? Pues poder tener puentes justamente entre aquello que se aprende en la escuela y la realidad que experimentan y viven los estudiantes. De esta manera, se busca que aquel conocimiento, que aquel saber escolar se vuelve útil, pero no solo eso, también se busca que pueda haber espacios de conexión, de buena conexión, entre los currículums escolares, de tal manera que eso que aprende el alumno en primer año le sea útil para segundo año y lo de tercer año le sea útil para cuarto año y así sucesivamente. ¿Cuáles son entonces algunos principios de la transversalidad? Estos principios de la transversalidad aparecen en Bravo, un artículo publicado en el 2005. Me permito anexar la liga en la parte baja de esta diapositiva y desde luego me permito recomendar la lectura completa de este artículo que se llama La transversalidad como vía para la formación integral. Y bueno, ¿cuáles son algunos de estos principios que orientan la transversalidad? Por ejemplo, podemos ver el pensamiento, la innovación, la transformación, ¿sí? Y esta transformación que nos liga también a una idea
aquello que se transforma, aquello que se desea transformar, solamente es posible transformar a través de crear problematizaciones en ello. Esa problematización nos permite, por una parte, ser crítico, ser dialógico, pero también, desde luego, construir un conocimiento colectivo basado entre la intersubjetividad, en la interdisciplinaridad, en la interconectividad. Es un proceso complejo, hay que analizar el nivel de pertenencia, el nivel de compromiso, también el principio de integración curricular, que tiene que ver en esa relación entre el currículum con la comunidad, cuál es el modelo curricular que construimos en la escuela, cómo es la propia escuela, cómo es la institución. Otro principio importante es la realidad social. ¿Qué tanto se parece esto que vemos en la escuela con el contexto real de vida de nuestros estudiantes? ¿Qué tanto fomenta la cooperación justamente entre los estudiantes? Un principio importante también es el que está orientado al diseño de la administración curricular, que es sistemático, la coherencia, la consistencia, y que es integral, el considerar al ser, al saber, al hacer y al convivir como parte fundamental de las metas educativas en los procesos de formación de nuestros alumnos. Ahora, hay otras ideas también de transversalidad. ¿Sí? Esta idea que hemos presentado es una de las formas de hablar de la transversalidad, pero en realidad, hoy en día hay muchas más ideas. Por ejemplo, unas ideas nos hablan que en ciertos tipos de transversalidad es muy importante que haya cada vez un mayor protagonismo de los alumnos, permitir que sean los alumnos quienes cada vez participen más en los propios procesos de su aprendizaje, y el que las maestras y los maestros permitan justamente este desarrollo y esta participación, este protagonismo de los estudiantes. Ahora, otra manera de entender la transversalidad es la incorporación también de recursos digitales para poder construir conocimientos a partir del mundo digital. Y desde luego, también a través de los proyectos que van a permitir la adquisición, la puesta en práctica de competencias para adquirir a lo que algunos autores llaman un aprendizaje para toda la vida. Es decir, entender que aquello que aprendemos en la escuela no es únicamente útil para pasar de año, no es únicamente útil para aprobar un examen, sino que puede ser útil para toda nuestra vida. Ahora, ¿esto qué implica? Pues al menos en la actualidad observamos en la escuela, en algunos espacios, no en todos, en algunos espacios, observamos cada vez la mayor incorporación de la tecnología. El poder considerar la tecnología no como una barrera, sino como una herramienta que nos pueda permitir nuevos escenarios, nuevas estrategias, nuevas situaciones que favorezcan el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahí la transversalidad se convierte en un elemento fundamental, un elemento muy interesante, porque nos permite adentrarnos, nos permite analizar diversas problemáticas desde una gran cantidad de perspectivas. Y desde luego, también esto nos invita a ver los procesos de aprendizaje no solamente como un proceso individual, sino más bien como un proceso mucho más operativo, mucho más colaborativo. Ahora, bajo esta perspectiva es que surge la noción, como bien lo escribe Ingrid Mosqueda apenas el año pasado, de la noción de aprendizaje
pero de una noción de aprendizaje que está ligada a la noción de proyectos. Es decir, ese aprendizaje por proyectos, que es una metodología que ha venido evolucionando ciertamente con el tiempo y que lo que hace es incorporar técnicas, incorporar ideas para enriquecer y potencializar las posibilidades de desarrollo de los alumnos. Esto se refuerza desde luego con un trabajo interdisciplinar que considera justamente retos, problemas, que en muchas ocasiones rompe ya con las estructuras, con las maneras de conocer, de saber que ya tenemos. Bueno, entonces, la transversalidad, y particularmente cuando hablamos de esa transversalidad que podemos ver, que podemos observar en los planes y programas de estudio, en el currículo, pues la podemos ver al menos desde 3 perspectivas. Una de ellas es como una estrategia. Segunda, como una línea de trabajo. Y tercera, sumamente interesante también, como un proceso. Entonces, la transversalidad, pues es un proceso de integración ¿de qué? Pues por una parte, de estrategias, pero también es una línea de trabajo para la integración y para la pertinencia curricular. También es una contribución a la formación. Y aquí hago mucho énfasis en ciertas características. Realista, contextualizada, crítica, innovadora, flexible, axiológica e interdisciplinaria. También se concreta en el diseño, la acción y la propia evaluación educativa. Ahora, me gustaría cerrar nuestra sesión el día de hoy hablando de las dimensiones de la transversalidad. Por un lado, tenemos que la transversalidad se va a referir a una dimensión vertical, a esa reactivación y al uso de los aprendizajes que se están alcanzando en las diferentes asignaturas del semestre, del cuatrimestre, del año escolar. ¿Para qué? Para lograr una efectiva transversalidad. Es decir, que los aprendizajes esperados de cada una de las asignaturas requieren apuntar siempre hacia la construcción de actividades o de proyectos pertinentes que sean relevantes, que sean interesantes, que sean valiosos para los estudiantes. Segundo, que refiere a los estudiantes construidos en diferentes semestres, en diferentes cuatrimestres, en distintos años escolares del plan de estudios, en distintas fases del plan de estudios, siempre como un continuo que es articulado y que no es sumativo. Ahí podemos considerar tanto asignaturas que estén ligadas a un mismo campo disciplinar como aquellas que están en diferentes campos disciplinares. Y entonces, esta articulación a la que estamos haciendo referencia el día de hoy, considera que los aprendizajes y las competencias se van desarrollando siempre de manera gradual y que van poco a poco elevando el nivel de complejidad conforme los jóvenes van cursando los diferentes semestres, cuatrimestres o años escolares. Entonces, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ahí se pone principalmente, si ahí se observa especialmente la reactivación de los aprendizajes previos
Y también la complejidad de los productos esperados en cada una de las materias, en cada una de las asignaturas que se atienden. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy hemos avanzado un poco. Hemos hablado ya de algunos elementos en los que consiste el diseño universal de aprendizaje. Pero también hemos hablado ya de las primeras nociones de la transversalidad. ¿Qué nos queda? Pues bueno, nos queda creo que la parte más interesante, que es hablar sobre cómo construir diseños universales de aprendizaje, pero también que en esos diseños se incluyan elementos, desde luego, de la transversalidad. Entonces, vamos a hablar el día de mañana sobre cuáles son los elementos que tiene que tener un proyecto transversal y cómo este proyecto transversal también puede ser un elemento importante como parte de un diseño universal de aprendizaje. Yo deseo agradecerles a todas y a todos ustedes su atención esta tarde. Con esto estaremos terminando esta sesión, pero si ustedes me permiten, vamos a subir a nuestro grupo de WhatsApp en unos minutos algunas lecturas para la sesión del día de mañana y también algunos videos para poder profundizar en lo que el día de hoy estuvimos viendo y atendiendo. De antemano, agradezco a todas y a todos ustedes su atención y bueno, con esta participación concluimos la sesión del día de hoy y les invitamos a que el día de mañana nos acompañen puntualmente a las 5 de la tarde. El día de mañana estará con nosotros el profesor Eduardo Altamirano y pues bueno, de antemano, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y quedo pendiente si hay alguna pregunta, si hay alguna duda y les invito a que nos sintonicemos en todas las 5 de la tarde. Muy bien, muchas gracias Francisco, muchas gracias. Nos vemos entonces el día de mañana. Muchas gracias a ustedes. Que tengan entonces una muy bonita tarde. Les pediría únicamente como un ejercicio que compartiéramos una idea. Les agradezco de antemano a quienes lo hicieron el día de ayer. Una idea que hayamos aprendido el día de hoy en nuestro grupo de WhatsApp para motivar y para compartir nuestros saberes. Muchas gracias y que tengan una muy bonita tarde. Hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.